Amén. Bueno, vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Y dice su palabra: si fuéramos infieles, Él permanecería fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. ¿Por qué dice la palabra que Él no puede negarse a sí mismo, verdad? Él no puede negarse a sí mismo porque esa es su esencia. Esa es la esencia, parte de la esencia de Dios. Él no se puede negar. Dice su palabra que aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, ¿verdad? Así nosotros vamos a pasar siempre por dificultades, ¿verdad? Por adversidades, por enfermedades. Vamos a pasar que no vamos a tener, si posible, un empleo. Pero Dios siempre está ahí. Siempre Él va a estar ahí. Él va a estar ahí porque Dios es fiel. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es bueno. Y su palabra no miente, ¿verdad? Porque dice su palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y su fidelidad nos acompaña siempre. Y por eso dice que Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es fidelidad. Dios es paz. Todo eso va conectado con Él. Porque Él es ¿qué? Él es fiel. Y Él no se puede negar a sí mismo. No se va a negar. Porque Dios nos ama con un amor infinito. Amén. También podemos ver en Salmos 89:8. Salmos 89:8. Y dice así: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová? Y tu fidelidad te rodea. Amén. ¿Qué nos rodea siempre? La fidelidad de Dios. Porque aquí, como les pude leer en Timoteo, Él no se puede negar. Y su fidelidad es para siempre. Él es nuestro protector. Él es nuestro consolador. Él es el que nos levanta cuando estamos caídos, cuando estamos tristes, cuando estamos estresados, cuando vemos que ya no hay, como que nosotros no conseguimos, como que aquello que nosotros necesitamos o queremos, pero Él es fiel. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dar las cosas a nuestro tiempo. Él la va a dar en el tiempo de Él. Porque Él sabe que cuando nos da las cosas antes del tiempo, vamos a hacer el desastre. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que nosotros, cuando tenemos dificultad o cuando nos dan aquello que pedimos, lo primero que hacemos es apartarnos del Señor cuando nos vienen las adversidades, que no debería ser así. Más bien al contrario, cuando nos vengan las dificultades, cuando nos vengan los problemas, cuando nos vengan aquello que nosotros de repente no esperamos, una muerte de un familiar, bueno, tenemos que dar un de más, tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, Él ha vencido al mundo. Entonces tenemos que confiar en Él, ¿verdad? No podemos poner nuestra confianza o nuestra fidelidad en nuestro esposo o en nuestras esposas o en cualquier amistad. ¿Sabe por qué? Porque nos traicionan,
¿verdad? Muchas veces nos traiciona, pero Dios es fiel. Dios nunca nos va a traicionar. Dios nunca nos va a abandonar, porque Él es Dios, Él es fiel, Él es misericordioso, amor, ¿verdad? Él nunca nos va a abandonar. Su misericordia nos va a arropar, ¿verdad? Sus ángeles protectores siempre van a estar alrededor de nosotros, porque podemos fallar si fallamos, pero tratemos de no fallar, como dice la cancioncita esa que dice por ahí, tropezando siempre con la misma piedra. No, nosotros tenemos que tratar de cada día, ¿verdad? Tenemos que tratar de superarnos esa aflicción o eso que nos está pasando. Amén. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Siéndole fiel a quién, a Dios, porque Dios es fiel con nosotros. Dios es bueno y poderoso, ¿verdad? Y nunca se va a acabar su misericordia. Amén. También podemos ver aquí en Primera de Corintios, Primera de Corintios 1:9. Podemos ver aquí, aquí dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué hemos sido nosotros, verdad? Cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, aún los que quizás por cualquier dificultad no ha podido venir, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra siempre que Él es fiel, fiel. Dios por el cual fuiste llamado. ¿Qué hemos sido cada uno de nosotros? Hemos sido llamados, ¿verdad? Si no, ¿qué sería de nosotros, verdad? Pero por su inmenso amor y fidelidad es que nosotros estamos aquí. Amén. Por eso dice que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hemos sido llamados, ¿verdad? La palabra lo dice, que hemos sido llamados para tener ¿qué? Comunión con Dios. No dice vayan y tengan esa confianza y denle fidelidad a las personas del mundo, a las personas que no conocen de Dios. Porque cuando uno pone la mirada en personas, pues, que no son para sumar, sino para restarnos, en la vida espiritual vamos a caer, como dice su palabra, que si dos ciegos van de la mano, ¿verdad? Van a caer no van a ver, van a caer en un hueco. Pero mientras que nosotros buscamos a quien verdad hemos puesto nuestra confianza y nuestra fidelidad, que es en Dios y en Él, porque fuimos llamados a tener esa comunión, esa relación con Dios. Dios nos va a ayudar y Dios nos va a sacar de todas las aflicciones, ¿verdad? Porque la palabra lo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿qué tenemos que creer en esta palabra, verdad? En la palabra de Dios. Amén. Tenemos que creer en Él, porque Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Amén. También dice aquí en Pedro 4:19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan su alma al fiel Creador, hagan el bien, ¿verdad? Siempre tenemos que estar, ¿qué? Tenemos que estar en esa comunión y esa conexión con Dios. Amén. Porque Dios es fiel, el Creador, y dice que hagamos su voluntad, siempre haciendo que la voluntad de Dios, y que hagamos el bien, ¿verdad? Claro, que hagamos el bien, porque no porque Dios es fiel y Dios es misericordioso, vamos a estar siempre con el jueguito de que, bueno, como dijo el pastor,
como las olas del mar, yendo y viniendo. Hoy soy cristiano y mañana, perdónenme, mañana soy Cristina. No, Señor, tenemos que afirmarnos, ¿verdad?, en la roca. ¿Cuál es la roca? Cristo Jesús, ¿verdad? Aquel que nos sacó de la muerte a la vida, ¿verdad? De la muerte, ¿qué? Física, para traernos, ¿qué? A la vida, ¿qué? Espiritual, ¿verdad? Y tenemos que tener siempre esa conexión con Dios. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu siempre esté alimentándose de la palabra de Dios. Tenemos que cada día perfeccionarnos, cada día dar buenos testimonios de nosotros, ¿verdad? Que la gente pueda decir, antes fue así, pero ahora no. Ahora él ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha confiado en Dios y ha tenido fidelidad, ¿verdad? A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que pasemos, ahí tenemos que estar fiel, pero fiel ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquel que nos sacó del hoyo cenagoso para traernos a la luz magnífica que es nuestro Padre amado. Amén. También dice en Mateo 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Verdad? Qué lindo y qué hermoso y qué fiel es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nos dice que en lo poco si somos fieles, Él en lo mucho nos va a exaltar, ¿verdad? Él en lo mucho nos va a poner. Pero todo depende de la disposición de cada corazón, la disposición de cada persona, ¿verdad? Si somos fieles en lo poco, ¿qué puede ser lo poco? Por ejemplo, aquí habemos un grupo de servidoras, ¿verdad? Cuando nos toca por lo menos el día de limpieza, no, porque es limpieza, yo lo voy a hacer como yo creo que es, como sea, pues, y eso no es así. Dice su palabra que cuando hagamos algo, ¿verdad?, lo hagamos para Dios. Tratemos de perfeccionarnos. En lo poco nos toca lavar los baños, vamos a lavarlos. Nos toca limpiar, vamos a limpiar. Y verdad, somos fieles a Él. Pero cuando nosotros nos salimos del carril, ¿qué puede pasar cuando un tren viene, verdad? Viene por su, ¿cómo es que se llama? Su riel, ¿verdad? Viene por su riel. Él viene, pero de repente, ¿verdad?, pasa algo y se desvía. ¿Qué puede pasar con esas personas que vienen ahí, en ese tren? ¿Verdad? Mueren, ¿verdad? Mueren porque un accidente, mueren, ¿verdad? Pues yo le estoy hablando aquí de que así también pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos en el canal que Dios quiere, ¿verdad? Porque Dios dice en su palabra, hay caminos anchos y hay caminos angostos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos por el canal angosto, nosotros vamos a llegar, pero siempre depurándonos y, como dice su palabra, y aquí, o sea, somos criaturas nuevas en Cristo. Lo viejo pasó y aquí somos hechos criatura nueva. Somos nueva criatura ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando nos salimos del carril? Es un accidente, ¿verdad?, que tiene. Pero cuando estamos en el carril, ¿verdad?, cuando estamos parados en la roca, que Cristo Jesús, ¿qué pasa? Que Dios ahí tiene misericordia. A pesar de que nos estrellemos, a pesar que tengamos lo que tengamos, Dios nos va a levantar y nos va a dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. Ya no va a pasar como lo que pasó con el accidente, no. Van a morir, ¿por qué? Porque se fueron por otra ruta, se desvió
venían, pues. Pero Dios es bueno y misericordioso. Entonces, cuando suceden esas cosas, ¿verdad? Dios nos ayuda, Dios nos levanta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos parados en la roca, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice, ¿verdad? Dios es bueno y misericordioso. Y por eso también dice aquí en el mismo versículo que dice que pasa el gozo de tu Señor. Cuando somos fieles, Él nos dice así. Él nos dice que pasemos al gozo de Él, ¿verdad? Cuando nosotros le somos fieles, cuando nosotros le somos constantes, cuando somos constantes, porque debemos ser constantes en las cosas de Dios, ¿verdad? No porque nos pase cualquier cosa ya vamos a abandonar, ya Dios no nos oye nuestra oración, Dios se alejó de nosotros, no. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros, cuando somos infieles, nosotros nos alejamos de Dios, pero debemos de saber que Él siempre va a estar ahí para ayudar a sus hijos a levantarnos, porque no es aquel que se cae, es aquel que se cae, pero se levanta. Ahí es a donde Dios tiene misericordia. Con lo que pasó, como por ejemplo el hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue del lado de su padre y hizo lo que hizo, pero él se arrepintió, él no tuvo fue un arrepentimiento, ¿verdad? No remordimiento, él volvió a los pies de su padre y su padre no lo recibió a darle fuerte, a que no, ya te fuiste, ya abandonaste y ya, no. El Señor le dijo, pasa, lo recibió, le puso un anillo, lo vistió, ¿verdad? Entonces así es Dios con nosotros. Ahí dice que hay fiesta en los cielos cuando un converso, pues, se arrepiente, ¿verdad? Cuando se arrepiente, Dios se goza, ¿verdad? Los ángeles se gozan. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido, pero arrepentido de corazón. No es que ha tenido uno de esos momentos críticos y bueno, me voy para el mundo y ya me arrepentí lo que hice, tuve remordimiento, volví y sigo en lo mismo. No, tenemos que arrepentirnos y volver a los brazos de papá, ¿verdad? Amén. También dice en Lamentaciones 3:22, lo podemos leer hasta el 23, el versículo 23, 22-23, los dos versículos, y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. ¿Verdad? Simplemente por la gracia del Señor no nos ha consumido. Cuando dice consumido, quiere decir que por la gracia del Señor no hemos sido arrancados de la faz de la tierra. No hemos sido muertos del todo. Cuando dice que hemos sido consumidos, no, por su gracia y por su amor y por su fidelidad, Dios nos da otra oportunidad de seguir en sus pies, de seguir sirviéndole, ¿verdad? Él nos da cada mañana son nuevas su misericordia, ¿verdad? Gracias a Dios por Él, porque Él nos ama. Y si no nos amara, Dios mío, ¿qué sería de nosotros, verdad? Y dice el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, ¿verdad? Él renueva, cada mañana Él nos renueva nuestra fuerza, Él nos ayuda, ¿verdad? Cada mañana, porque Dios es fiel, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. Él nos da cada mañana fuerzas, como dice, fuerzas como el búfalo, y nos levanta como el águila, ¿verdad?
porque nosotros los que estamos aquí, bueno, que estamos buscando de Dios, de la presencia de Dios, no nos ha puesto Dios, como dije yo, la predicación anterior, pues. Dios no nos puso a nosotros como gallinas, porque las gallinas mantienen cabizbajo, siempre escarbando. Dios nos puso como que, nos puso como águila, ¿verdad? Para que volemos alto, muy alto, pero depende también del corazón y la fidelidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? También aquí en el versículo de segunda de Tesalonicenses, dice, segunda de Tesalonicenses 3:3, dice, pero fiel es el Señor que os afirmó y guardará del mal. Fiel es Dios. Él siempre nos va a guardar de qué? Del mal. Él nos va a guardar de la dificultad. Él nos va a guardar de la enfermedad. Él nos va a guardar de todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Amén. Dios siempre va a estar con nosotros ahí. Dios siempre va a estar ahí cubriéndonos, ¿verdad? Como la gallina su polluelo, así. Dios así nos tiene a nosotros. A cada uno de nosotros nos tiene en el hoyo de su mano. Amén. Siempre cubriéndonos de todo mal, de todo peligro, de todo aquello, de cada adversidad que se quiera levantar en contra de nosotros. Él siempre va a estar ahí. También por aquí tenemos a Salmo. Vamos a buscar a Salmo. Salmos 13:5. Dice, mas yo en tu misericordia y confiando mi corazón se alegra en tu salvación. Amén. Nuestro corazón se alegra. ¿En qué? Se alegra en la fidelidad de Dios. Se alegra de que estamos con Él. Y si estamos con Él, vamos a tener su protección. Amén. Vamos a tener su amor. Entonces tenemos que seguir, no mirando hacia atrás, no mirando en lo que fuimos, ni mirando si el hermanito cayó o no cayó, vino o no vino. Nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en nuestro Padre Celestial. Amén. Y también por aquí podemos leer Salmos 9:10. Dice, en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Estamos viendo, Dios nunca nos va a desamparar. Nunca. Dice que Él nunca nos va a desamparar, ¿verdad? A los que lo buscan. ¿A los que lo buscan de qué? De corazón. A los que lo buscan de qué? Ser que humildes ante la presencia del Señor. Humildes, fieles, ¿verdad? Constante, ¿verdad? ¿En qué constante? En congregarnos, en leer la palabra, en estar tratando de ayudar a aquel que se puede, ¿verdad? Todo eso es porque Dios es amor también. Primeramente, claro, Dios es amor y su fidelidad jamás se va a acabar, porque ese es parte de su esencia. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Amén. También podemos leer, ¿verdad?, el versículo de Romanos 4:21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Lo que Dios prometió, ¿verdad?, de usted y de mí, Dios lo va a cumplir, ¿verdad? Lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios lo va a cumplir.
Dios no olvida ninguna de sus promesas. Él lo dijo y Él lo hará, ¿verdad? Pero como les digo, depende también el corazón de cada uno de nosotros, cómo nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto para servirle, para amarle, para buscarlo, para siempre confiar en Él, porque Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso, ¿verdad? Y para siempre dice, es su misericordia. Por eso que dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él es fiel, Él es misericordioso y Él siempre va a estar ahí al lado de nosotros, ¿verdad? Porque aunque no lo veamos, Él está ahí. Él siempre va a estar ahí, dándonos su mano. ¿Para qué? Para levantarnos, para fortalecernos, ¿verdad? Para seguir adelante, para que no nos quedemos ahí tirados, sino que sigamos adelante, ¿verdad? Porque como dice, y lo dije ya, que en el mundo tenemos aflicciones, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en quién, en Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad? No podemos poner nuestra mirada, tenemos que tener cuidado en quién vamos a poner o en manos de quién vamos a poner nuestra vida, ¿verdad? A confiar. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque nada más es Dios, ¿verdad? Porque, como dije, un amigo, un vecino, lo que sea, mi esposo, mi esposa, nos puede traicionar, pero Dios nunca nos va a traicionar. Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí porque Él es amor, ¿verdad? Y también podemos ver también aquí en Salmo 36:5, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Amén. Fiel es Dios, ¿verdad? Él es grande y poderoso y hasta los confines del cielo, de la tierra, Él siempre va a estar ahí. Él siempre nos va a ayudar. Él siempre va a estar ahí porque su fidelidad nunca se va a acabar. Él siempre va a estar ahí amándonos y diciéndonos, hijo, sigue adelante. Sigue adelante porque sí se puede, ¿verdad? Porque ¿sabe qué fácil es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero cuando estamos en la buena, ¿verdad? Cuando tenemos un trabajo que nos está proveyendo, ¿verdad? ¿Sabe qué fácil es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero cuando nos vienen las dificultades, ¿verdad? Ahí es a donde tenemos que manifestarnos en esa palabra, creer en esa palabra, que sí se puede, ¿verdad? Cuando estamos pasando por dificultades, ahí sí tenemos que decir, sí se puede, ¿verdad? Todo se puede porque Cristo nos fortalece, ¿verdad? Amén. Aquí también tenemos Primera de Pedro 4:19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tenemos que confiar, ¿verdad? Plenamente en Dios, porque en Dios todo lo podemos, ¿verdad? Y si las dificultades y porque el que tienta es
es el adversario de Dios, ¿verdad? Que viene la tentación, pero pasamos pruebas, ¿verdad? Pero esas pruebas son para qué. Cada prueba que nosotros pasamos es para edificarnos, es para fortalecernos, es para que nos levantemos, ¿verdad? Hay cosas que no nos gustan muchas veces, que nos corrijan o que nos digan, pero nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios, porque cuando un hijo de Dios, o pongamos también a nuestros padres espirituales, nos corrigen o nos digan algo, es por el bien de nosotros, porque Dios está tratando con esa persona, con nuestros pastores, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que no nos quedemos ahí tirados, sino para que nos fortalezcamos y sigamos adelante, porque Dios sigue siempre siendo fiel, bueno, amoroso, misericordioso, amén. Bueno, esta era la palabra que Dios puso en mi corazón para edificarte, para que cada uno nos llevemos un poquito de esta palabra en nuestro corazón o toda y pongamos en práctica, amén. Ahora, amén. El aplauso sea para el Señor.